amado hermano. Algo sucederá, amén. Porque sabe, amado hermano, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde la presencia del Señor se mueve, créame, amado hermano, de que algo pasa, pasa. Quiero compartirle hoy acerca de la unción, de lo importante que es que nosotros renovemos la unción que el Señor nos da cada día. Ahora usted de pronto, si no conoce, dirá, ¿qué es la unción? La unción no es otra persona, por así decirlo, sino el Espíritu de Dios cuando viene a llenarnos. Cuando el Señor nos da de su Espíritu, nos da de su presencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer todo en la vida, no solo hablando ministerialmente dentro de la iglesia, sino afuera. La presencia que Dios nos da, la unción que Dios nos da, nos sirve para todo, amado hermano. Para predicar, para cantar, para adorar, para trabajar. Nos puede ayudar a tener buenas estrategias para hacer muchas cosas en la vida. Y en el medio donde nosotros nos movamos, nos desenvolvamos, la unción, el Espíritu de Dios nos va a servir y nos va a ser de mucha ayuda. Y sabe, amado hermano, la presencia, la unción del Señor, nosotros la podemos recibir en cualquier momento. Ahorita estamos adorando, estamos recibiendo la presencia del Señor. Estamos siendo equipados, estamos siendo renovados. Pero no debemos, amado hermano, conformarnos con solo recibir una vez la unción. Si hoy recibimos, tenemos la responsabilidad de ir a cuidar esa unción y de renovar la unción. Y quiero contarle la historia de Elías. Hablábamos un poco en la mañana. Elías era un profeta que era muy usado por el Señor en tiempos muy antiguos. Y Dios levanta a este profeta en una nación, en una sociedad que estaba corrompida por el pecado. Pero Elías tenía la unción de Dios. Elías es uno de los hombres que decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dando a entender que Elías estaba todo el tiempo en la presencia del Señor, dando a entender que Elías estaba siempre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Elías empieza a mover, empieza a dar el mensaje duro, lo perseguían. Pero aquí en la Biblia nos relata un evento. Y un evento que es muy importante y para mí es muy increíble, maravilloso. Esto está en el libro de Reyes. Pero pasa que Elías, después de tanto, batallar con el pueblo y con el rey, que estaban corrompidos por el pecado, les dice, bueno, y por mandato y orden del Señor les dice, bueno, ahora sí vamos a ver quién es el verdadero Dios. Porque ellos tenían otras deidades, uno de esos dioses era Baal. Pero Elías honraba y adoraba al Dios real, único y verdadero, que es nuestro Dios. Y entonces les hace un reto y les dice, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y le dice al rey, convoca al pueblo, convoca a los 400 profetas que tienen de Baal y a los 450 profetas que tienen de Aserá, que era otro Dios que ellos tenían. Y Elías estaba solito. ¿Por qué? Porque ya habían matado a los otros profetas del Dios verdadero. Y entonces les dice, nos vamos a reunir en el monte Carmelo, un monte que había allí, y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 2 altares. Ustedes, los profetas de Baal, van a hacer un altar y yo voy a hacer otro altar. Y van a poner ahí un sacrificio. Y en el altar donde desciende el fuego, ese es el Dios verdadero. Y entonces Elías, bien seguro, mire cómo es necesario estar seguro de quién es nuestro Dios. De no solo decir creer, sino de estar seguros de quién es nuestro Dios. De quién es nuestro papá, porque Dios es nuestro papá. Y entonces Elías seguro les dice, bueno, ya hicieron su altar, entonces les doy el paso para que ustedes sean los primeros. Y entonces dice que los profetas de Baal empezaron a gritar, empezaron a hacer sus rituales, a bailar como locos ahí alrededor del altar, pero nada pasaba. Y Elías se empieza a burlar y les dice, a ver, es que tal vez Dios está muy, como dicen que es Dios, seguramente está muy ocupado. Y seguían en lo mismo y pasaban las horas, 2 horas después, como dice de Bob Esponja, una eternidad después. Y seguían, y Elías se les burlaba y decía, tal vez su Dios está dormido.
o tal vez está haciendo sus necesidades. Y entonces ellos más se desesperaban, y dice que tal era su desesperación que su Dios supuestamente no les contestaba. Empezaron a cortarse, a hacer sacrificios humanos prácticamente, a derramar esa sangre sobre ese altar, pero su Dios nunca apareció. Su Dios nunca hizo descender fuego. Y en cambio Elías, ya después de todo el teatro que ellos hicieron, Elías solamente hace una oración sencilla: Señor, envía tu fuego para que todos vean quién es el verdadero Dios, para que Israel sepa quién es el verdadero Dios. Y cayó el fuego. El fuego consumió, y mire que el altar estaba mojado, no estaba seco. El fuego consumió el sacrificio, consumió el altar, consumió las piedras, consumió la tierra. Y ahí se vio quién era el verdadero Dios. Dígame si con una de estas experiencias uno no cae rendido delante de Dios. Dígame si una de estas experiencias no basta para que un incrédulo crea en Dios. Era suficiente porque sus ojos lo vieron. Y mira, amado hermano, Jesús dijo: bienaventurado es el que sin haber visto ha creído. Ellos vieron descender fuego del cielo que quemó todo. Pero ¿sabe qué pasó? Que aunque por un momento ellos dijeron: sí, es Dios, después se volvieron otra vez a los baales, se volvieron otra vez a la idolatría. Y a causa de esto, ¿qué pasa? Elías, el hombre lleno del fuego de Dios, de la presencia constante de Dios, se desanima. Se desanima, ¿por qué? Porque dijo: ¿no es suficiente acaso lo que Dios ha hecho? No era suficiente para ellos. Entonces se desanima. Y bueno, a causa también de una persecución, él se llega a enterar que lo estaban persiguiendo para matarlo. Él empieza a huir y se va por allá a un desierto. Y ahí él estaba desanimado y empieza a hablar con Dios y le presenta su situación por lo cual él estaba atravesando. Entonces después se mete en una cueva y ahí él tiene un encuentro con Dios. A pesar de lo difícil que fue, tiene un encuentro con Dios. Viene el ángel de Jehová, lo sustenta, lo alienta, le dice: levántate, come, largo camino te resta, tienes que seguir aún. Y Elías cobra fuerzas, se renueva y sigue su camino. ¿Sabe lo que pasó en este momento? Cuando Elías está en esa cueva, cuando habla con el Señor, él estaba renovando la unción. Porque él estaba desanimado y necesitaba que un nuevo fuego fuera depositado sobre él. Él estaba triste y necesitaba que una nueva experiencia con el Señor lo reanimara, lo levantara. Y cuando él tiene este encuentro con Dios, se levanta, cobra fuerzas y sigue. Miren lo importante que es que nosotros renovemos la unción todos los días. La podemos recibir, y ya les voy a decir cómo acá. Pero siempre, amado hermano, yo les recomiendo: no se conforme. Hoy usted está recibiendo algo nuevo de parte del Señor. Y cada uno recibimos una porción diferente, porque no todos necesitamos lo mismo. Pero mire, Dios es tan grande, tan amoroso, tan detallista, que nos da a todos la porción que necesitamos. Y no es la misma. Y en cada uno deposita lo que Él ve que necesitamos. Y entonces, pero hoy recibimos, pero no debemos conformarnos. Tenemos que renovar esa unción. Tenemos que renovar lo que recibimos del Señor. Ahora usted dirá: ¿cómo renovamos la unción? Y aquí le voy a decir unas cosas, unas cuantas cositas. Lo primero, amado hermano, ¿cómo renovamos la unción? ¿Y por qué es importante que usted y yo renovemos la unción? Elías, los profetas, el mismo Jesús cuando estuvo aquí desarrollando su ministerio aquí en la tierra, nosotros vemos de cómo fue el ministerio de Jesús. Por donde él iba era una revolución. Jesús se paraba en las sinagogas, predicaba la palabra y la gente se quedaba escuchándolo con la boca abierta, porque estaba lleno de la presencia del Señor. Predicaba y los demonios empezaban a alborotarse. Y a mí siempre me impresiona que Jesús solo decía: vete, y se iba. Pasaba por ahí, los enfermos eran sanados y la gente sabía lo que Jesús hacía y corría donde los vecinos y le decía: Jesús está pasando, vamos, traigan al que está ciego, traigan al que está cojo, al que tiene fiebre. Hasta la suegra de Pedro lo sanó, dijo alguien, con razón que Pedro lo negó.
Pero mire, todos eran sanos y venían a Jesús porque pues él estaba cargado de la presencia del Señor. Él vino en condición de hombre, así, era hombre, carne y hueso como nosotros, con las mismas tentaciones. El diablo lo tentó también. Él nunca pecó, esa es la diferencia. Pero era un hombre que cargaba la presencia del Señor. Y Jesús nos da el mejor ejemplo porque dice que después que él predicaba multitudes, porque Jesús predicaba multitudes, 5,000, 3,000, 6,000, y a mí me impresiona de cómo Jesús predicaba tanto si en ese tiempo no había micrófonos, no había parlantes. Y yo digo, eso es un milagro grande, que todos hayan logrado escucharlo a pesar de que no había la tecnología que hoy tenemos. Pero Jesús, después de sanar a los enfermos, después de predicar a multitudes, se iba a un lugar apartado a renovar la unción. Se iba al otro lado del mar, les decía a los discípulos, espérenme aquí, yo me voy allá. Porque si yo no renovaba la unción, no iba a tener algo fresco que ofrecer a la gente. No iba a tener las fuerzas para hacerlo, no iba a tener la voz para predicar, no iba a tener la autoridad para echar fuera demonios. Y es tan peligroso, amado hermano, que cuando nosotros no renovamos la unción, porque así como hay ejemplos buenos de hombres que buscaron y renovaron la unción que Dios les dio, también hay ejemplos de hombres que no lo hicieron. Sansón era un hombre sobre el cual el Espíritu de Dios descendía y era usado. ¿Cómo era usado? Con la fuerza física. Él era un hombre fuerte y derribaba ejércitos y derribaba multitudes. Un solo hombre contra 1,000. Porque el Espíritu de Dios venía, lo llenaba, obraba. Claro que antes el Espíritu no moraba en la persona. Pero Sansón no se ocupó de renovar esa unción, no se ocupó de renovar la relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo terminó Sansón? Sansón cayó en manos de sus enemigos. Porque una y otra vez jugaba y Dios le decía, no hagas esto, no hagas aquello, y hacía lo que Dios no le mandaba hacer. Y no se ocupó de ir a renovar esa relación con el Espíritu de Dios, y por eso cae en manos de sus enemigos. Le cortan el pelo, que era su llamado, su consagración. El Espíritu de Dios se aparta de él, pierde su fuerza física. Lo tenían como esclavo, lo tenían como un bufón porque se burlaban de él. Y aunque en el último él logró matar muchos filisteos, pero no fue la voluntad perfecta de Dios. Porque si él hubiera entrado todos los días a renovar la unción, la relación con el Espíritu de Dios, su fin hubiera sido otro. Él pudo haber hecho muchísimo más. Saúl es otro ejemplo de alguien que no renovó la unción. Porque Saúl tuvo la oportunidad de estar entre profetas. Y dice que en 1 o 2 ocasiones él estuvo entre profetas, los cuales le transmitieron la unción. Y Saúl empieza ¿qué? A profetizar, a pesar del corazón tan rebelde que él tenía. Porque donde el Espíritu de Dios entra, la rebeldía sale. Pero ¿qué pasa? Que Saúl no se ocupó en renovar esa unción y terminó mal. Terminó lleno de orgullo, lleno de envidia, abriendo puertas a la hechicería, a la brujería, y terminó muerto en manos de sus enemigos y orgulloso hasta el último día de sus vidas. ¿Pudo haber sido diferente? Claro que pudo haber sido diferente. Si él entraba todos los días a renovar lo que recibió un día, quizá él sintió bonito, sintió cosquillas, su lengua se empezó a soltar, empezó a profetizar, pero hasta ahí le duró el gusto y no volvió más. ¿Sabe, amado hermano? Ahora, ¿cómo nosotros recibimos y tenemos que cuidar esa unción, que renovarla? Primeramente, amado hermano, en lo secreto, en oración, en intimidad con Dios. Si nosotros hoy estamos recibiendo algo, que de hecho sí lo estamos recibiendo, entonces vamos, todos los días saquemos tiempo para pasar con el Señor. Todos los días saquemos un tiempo para que nuestras fuerzas en la presencia del Señor y la llenura del Espíritu Santo sea renovado en nuestras vidas. Sansón recibía la fuerza, pero así como la recibía se acababa, y como no renovaba, ya no le quedaron fuerzas.
Saúl recibió la unción y empezaba a profetizar, pero como se acabó y no la renovó, no profetizó más. Hoy yo les puedo estar predicando y ministrando, pero si mañana o ahora mismo no voy y renuevo la unción, las fuerzas se me van a acabar, lo nuevo de Dios se me va a agotar. Y si usted hoy recibe esa unción, vaya y cuide en intimidad con el Señor, vaya en lo secreto, como nos enseñó Jesús. Cierra la puerta, cierra la puerta, que nadie moleste. Ahí no hay terceros, es solamente la persona y Dios. Yo le pregunto, amado hermano, ¿dónde está lo difícil? ¿Está difícil? ¿Está difícil tener comunión con Dios? No es nada difícil. Solamente cerrar su puerta, quitar los estorbos y empezar a hablar con Él. Y la unción empieza, ¿qué? A descender. Y usted empieza a ser lleno. Quizá no sienta nada, porque a veces no sentimos nada. Pero de que estamos siendo renovados, estamos siendo renovados. Lo segundo, amado hermano, nosotros recibimos y renovamos la unción a través de la palabra. ¿Cuántos tienen Biblia en la casa? Yo siempre les digo que aquí no hay persona en el mundo que no tenga una Biblia. Porque si no nos heredó la mamá, nos heredó la abuelita. Si no, la bisabuela, la tatarabuela, pero todo mundo tiene una Biblia. En el celular está la Biblia. Y la palabra de Dios es importante para que nuestra unción sea renovada. Cuando nosotros vamos, leemos, nos alimentamos de la palabra, algo se nos brinca, algo se nos salta. Recordemos que la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia, hay muchos libros que hablan de la unción, que hablan de la presencia del Señor. Pero no hay libro más ungido que la Biblia. No hay libro más lleno de la presencia de Dios que la Biblia. Y yo digo, si usted no lee la Biblia, no sabe, amado hermano, lo que se está perdiendo. Y esto también es de todos los días. El alimentarnos de la palabra de Dios es a diario. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, debemos buscar renovar la presencia leyendo la palabra de Dios. Yo siempre les recomiendo, léase un capítulo diario, medítenlo, escudriñenlo. Porque ciertamente en la palabra del Señor encontramos vida. Y es ahí cuando vamos a ser renovados en la presencia del Señor. Mire, cada vez que yo enseño algo de la palabra, yo siempre les recomiendo, lean la Biblia. Lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, porque no hay nada más hermoso que la palabra de Dios escrita. Lean la Biblia, porque cuando ustedes leen van a ser libres, cuando ustedes leen van a ser renovados, cuando ustedes leen van a adquirir sabiduría. Entonces renovamos la unción cuando vamos a la palabra del Señor. Lo otro, ¿cómo renovamos la unción? Cuando adoramos, cuando cantamos al Señor. Cuando estamos aquí, como estábamos hace un momento, sucederá, algo sucederá. Cuando cantamos y le decimos, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Ahí está la unción que recibimos, está siendo ¿qué? Está siendo renovada. Estamos siendo llenos nuevamente de la presencia del Señor. Cuando estamos aquí, por eso, amado hermano, cuando estemos en tiempos de adoración, métase en el asunto. No esté por ahí mirando al otro cómo será que canta, mirando al otro cómo será que levanta las manos. Usted cierre sus ojitos, por eso les decimos, cierren los ojos. Porque cuando usted se queda con los ojos abiertos, ¿qué pasa? Se distrae. Pero si usted cierra sus ojos y empieza a adorar y empieza a meterse en ese ambiente de adoración, la unción va a ser renovada. Usted está recibiendo de Dios. El Espíritu Santo está entrando en su vida. Y no hay nada más hermoso, amado hermano, que estar en esos tiempos de adoración, cuando todos estamos unánimes, cantándole al Señor. Yo, como siempre les digo, no hace falta tener una super voz para adorar al Señor. El Señor no mira eso, el Señor mira lo que sale de acá. Y que nosotros, como redimidos del Señor, estemos levantándole adoración, cantándole a Él. Cuando nosotros cantábamos la canción de remolineando, me encanta la parte que dice, saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño,
por causa de él, yo me haré más vil. Esa es la historia de David. Y cuando nosotros proclamamos la adoración, la alabanza es un medio para que renovemos la unción. Y cuando nosotros lo hacemos así, esta canción me gusta esa parte, porque cuando dice sacó mi vida del anonimato, el Señor me ministraba que quizá aquí en la tierra la gente ni sepa quiénes somos, pero en el cielo sí saben. En el cielo no somos anónimos, en el cielo saben quiénes somos. Y cuando cantamos y cuando adoramos y alabamos al Señor, sabe, amado hermano, en el cielo constantemente hay adoración. En el cielo constantemente hay alabanza. Dice que cuando el Señor aparece, los ángeles que dicen santo. Y cada vez que aparece otra vez dicen santo. Alguien decía esta experiencia. Cada vez que el Señor aparece, los ángeles dicen santo. Y le adoran y le cantan, y en el Apocalipsis nos habla acerca de las adoraciones celestiales y lo que un día nosotros estaremos delante del trono del Cordero alabándole y adorándole a Él. Amén. Y nos dice, amado hermano, que adoración, cánticos hay en el cielo. Por eso al que no le guste cantar y alabar al Señor, dijo alguien, no sé qué va a hacer en el cielo. Porque en el cielo hay adoración, en el cielo hay alabanzas, en el cielo hay danzas. Y constantemente en el cielo hay. Pero cuando aquí en la tierra nos disponemos a adorar, a alabar, a danzar para el Señor con todo nuestro corazón, en los cielos guardan silencio. Guardan silencio y dicen, callen, callen por un momento, que en la tierra los redimidos están adorando al Señor. Y no hay mejor adoración y no hay nada que le guste más al Señor que nuestro cántico. Porque los ángeles no saben lo que es ser rescatados. Ellos fueron creados para adorarle a Él. Pero no saben lo que es ser rescatados. No saben lo que es ser perdonados. No saben lo que es ser liberados. Ellos no saben lo que es ser restaurados por el Señor. No saben, ellos no saben lo que es quizá un día estar en el piso y sentirnos en el hoyo más profundo, pero que Dios con todo su amor nos haya extendido su mano y nos haya sacado y nos haya levantado. Ellos no lo saben. Y por eso nuestra adoración es la mejor para los oídos del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos así, estamos siendo renovados. La unción está siendo renovada. Estamos recibiendo nuevas fuerzas. Recibimos palabra del Señor. Recibimos revelación del Señor. Entonces, mire qué importante es adorar y alabar al Señor. Pero hagámoslo, amado hermano, como dice la palabra, con entendimiento. Que dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿Cómo es de alabar al Señor? Con alegría. Con alegría, dice, toda la tierra. Y esto es un mandato para toda la tierra. Los árboles alaban al Señor. ¿Usted ha escuchado cantar a los pajaritos? Están alabando al Señor. Un día yo veía que mis perros movían la colita. Cuando uno llega, ustedes saben que ellos mueven la colita. ¿Sabe por qué lo hacen? Una, porque están felices de vernos. Pero esa es su forma de alabar al Señor. Con su rabito. Los árboles se mueven y alaban al Señor. Entonces, mira, amado hermano, cuánto más nosotros que hemos sido perdonados, redimidos, limpiados por la sangre del Cordero. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿qué pasa? La unción es renovada. Lo otro, amado hermano, ¿cómo nosotros renovamos la unción? Cuando nos congregamos. ¿Qué dice uno de los salmos? Que cuando nosotros estamos congregados, allí Dios envía, ¿qué dice? Bendición y vida eterna. Y dice que es derramado, dice el rocío, dando a entender que cuando nosotros estamos en la congregación de los santos, en la congregación de las personas que Dios redimió, Dios está enviando ¿qué? Una unción fresca. Dios está enviando una unción fresca, porque Dios sabe que lo necesitamos. Y cuando estamos aquí reunidos, dice unánimes y en armonía, por eso es importante estar unidos y en armonía. Y cuando estamos alabando, cuando estamos escuchando la palabra, en este momento el Señor está enviando una unción fresca. Y quizá usted no lo sienta, pero en este momento usted la está recibiendo. Como esa nube, como ese rocío, como esa lluvia, como fuego, como el Espíritu de Dios desea manifestarse, pero usted lo está recibiendo.
Y estamos aquí unidos y estamos siendo renovados en la presencia del Señor. Por eso, amado hermano, ¿qué decía el apóstol Pablo? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuanto más que aquel día se acerca. ¿Qué día se refería? Al día de la venida del Señor. ¿Cuántos creemos que Cristo vuelve por su iglesia? Creemos que Cristo vuelve por su iglesia. Y debemos creerlo y debemos anhelarlo, pero también tenemos que esperarlo. ¿Cómo? Siendo llenos de la presencia del Señor. Siendo llenos, que la unción todos los días esté renovada. Jesús hacía una comparación, una parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes, todas tenían sus lámparas, pero 5 de ellas las tenían con aceite y 5 de ellas las tenían vacías. El aceite, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo de Dios. Y estas 5 vírgenes prudentes estaban renovando el aceite todos los días, sea congregándose con la palabra, adorando, buscando al Señor, deseando su venida, hablando con Él, pero sus lámparas estaban llenas de aceite. Y cuando llegó el amado, dice, cuando llegó el esposo, entonces las que no tenían la lámpara con aceite, ¿qué pasó? Empezaron a desesperarse. Y empezaron a correr, imagino yo, de un lado a otro, diciéndoles a las otras, dennos un poco de su aceite. Y las otras les dijeron, no, porque este aceite es nuestro, vayan y compren por allí. Y cuando ellas fueron a buscar aceite, cuando ellas regresaron, el esposo ya se había ido. Y eso representa cuando Cristo venga, va a llevarse a la novia que esté con la unción renovada. Va a mirar nuestras lámparas si están llenas de aceite o están vacías. Entonces, amado hermano, mire qué importante es el congregarnos, porque aquí estamos siendo renovados en la presencia del Señor. Amén. Lo otro, amado hermano, también la unción se recibe cuando alguien ora por nosotros, cuando alguien nos impone las manos. Pero esto, amado hermano, sí es de tener mucho cuidado. Es de tener cuidado, ¿por qué? Porque no cualquiera puede imponer manos. Y usted y yo debemos tener cuidado primero de no imponer manos a la ligera. El apóstol Pablo lo recomienda. No impongan sus manos a la ligera. Uno tiene que conocerse a uno mismo. Y si uno sabe que adentro no está renovado la unción, porque puede orar alguien por usted que no haya renovado la unción. Quizá no pase nada en su vida, pero quizá su condición pueda ser peor. Porque es alguien que no ha renovado la unción, no ha renovado la presencia del Señor. Por eso es importante mirar y no imponer las manos con ligereza, pero también no dejar que cualquiera nos imponga las manos. Entonces, pero la unción sí se recibe por imposición de manos. Sí se recibe. ¿Ya? Entonces, pero también aquí se corre el peligro ¿de qué? De que nos acostumbremos a recibir la unción de esa manera. De que se me acabó la unción y corro donde el pastor, corro donde la pastora que me ore, me renuevo un poquito la unción, sigo haciendo mi vida, pero no renuevo la unción. Es verdad que nosotros podemos ser ungidos a través de la imposición de las manos, pero no debemos conformarnos, tenemos que renovar la unción por nuestra propia cuenta. Entonces, amado hermano, son esas cositas con las cuales nosotros podemos renovarnos en la presencia del Señor. Y cada día nosotros podemos estar llenos de su presencia. Usted todos los días no puede estar aquí en la iglesia. Todos los días no puede estar aquí. Pero en su casa sí puede renovar la presencia del Señor. En su casa usted sí puede renovarse. ¿Cómo? En lo secreto. Entre en intimidad con el Señor. Lea la palabra del Señor. Adórele, alábele. En su casa también no tenga vergüenza. Ponga música de Dios. Adórele, alábele. Dance para Él. Levante sus manos. Congréguese también. Entonces, mire, no está difícil, ¿no es cierto? Nada difícil está. Como dicen por ahí, no les estoy diciendo nada del otro mundo y nada que usted no sepa tampoco. Entonces son cosas muy sencillas que nosotros podemos hacer, con las cuales la unción en nuestra vida va a ser renovada. Ahora quiero decirle algo, usted necesita renovar la unción. Yo necesito renovar la unción. Y esto es algo de todos los días.
No sé, de un tiempo acá yo vengo enseñando eso. Esto es todos los días, hermano. Es todos los días. Es todos los días, porque no podemos depender nuestro mañana de la unción que recibimos hoy. Mañana tenemos que madrugar, levantarnos a buscar una fresca unción. Pasado mañana igual tenemos que levantarnos a renovar la unción en la presencia del Señor. Y así todos los días. Porque si nosotros no renovamos esa unción que pasa, nos va a pasar y corremos el peligro de terminar como Sansón, como Saúl, apartados del propósito del Señor, haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Y sabe, amado hermano, cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Nos cansamos rapidito. El fruto no va a ser el mismo. Pero cuando todos los días vamos a la presencia del Señor, entonces vamos a ir por un buen camino y vamos a ir con las fuerzas del Señor. Solo les recuerdo, amado hermano, y en la mañana les recordaba también. El Señor les decía al pueblo, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Amén. Y usted el día de mañana no va a batallar en sus fuerzas. Si lo hace, se va a cansar. Si hoy usted viene cansado, bueno, y renuévese en la presencia del Señor. Si puede, llegue a la casa y siga renovándose. Mañana despiértese y vuelva a renovar esa presencia. Porque solamente así, amado hermano, tendremos éxito en la vida cristiana y en la vida secular. Porque el Espíritu de Dios va a hacer de nosotros, va a crear en nosotros transformaciones muy maravillosas. Y nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Y eso es todos los días. Amén. Entonces ahorita, amado hermano, vamos a orar para que el Señor, primeramente, si usted dice, bueno,